Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 266, La caída de Isabella parte 1. Teniéndome a mí, ¿por qué diablos trajiste a esa bastarda de pelo negro? Isabella gritó a todo pulmón. Si Ariadne hubiera estado frente a ella, la habría destrozado. No, tal vez no era ira hacia Ariadne, sino resentimiento hacia el cardenal. Dijiste que yo era tu hija más bonita, que nuestra Isabella era la mejor, todo fue una mentira. El cardenal miró a su hija mayor con ojos fríos. Deja de decir tonterías. Estás alterada. ¿Crees que no tengo motivos para estar alterada? Isabella sollozó. Si soy tu hija más bonita, porque trajiste a esa vulgar criatura nacida de una sirvienta para criarla en nuestra casa. Ariadne había sido traída a la capital como un respaldo para Isabella desde el principio, así que sus palabras no tenían sentido, pero a ella no le importaba. La ira se acumulaba sin orden ni concierto. Ella le coquetea al príncipe Alfonso y me quita al duque César, y porque papá no hace nada y se queda quieto. Esto es realmente. ¿Qué me has dado, papá? El cardenal de Mare le había dado mucho a Isabella. No solo la había criado con indulgencia en todo, sino que también le había proporcionado lujos desmedidos para la hija de un clérigo, la mejor educación, y amistades con las damas más distinguidas de San Carlo, todo gracias a las conexiones de su padre. Pero la única cosa que Isabella más anhelaba, nunca se la había dado. Era el amor incondicional de un padre, que le dijera que su existencia misma era especial y digna de gratitud. Dijiste que yo era la más bonita, dijiste que yo era la más digna de amor. Mi cara es más bonita, mi cuerpo es más delgado, soy una rubia noble y ella es una vulgar morena nacida de una sirvienta porque, papá, solo la apoyas a ella, solo la favoreces a ella. Lo que Isabella cuestionaba no era en realidad un simple problema de belleza o fealdad entre Isabella y Ariadne. Era un problema de los diversos valores que se le había exigido a Isabella que persiguiera. Creció creyendo que si era bonita podría conseguir un buen marido, y que si se casaba bien, todo estaría bien, que se le perdonaría lo imperdonable y se le permitiría lo inaceptable. Isabella simplemente hizo lo que le habían enseñado. Eligió la ruta más rápida y corta para asegurar el mejor matrimonio. Merecía elogios, no reproches. Pero hoy el cardenal le exigía más a Isabella. Que mi vida está arruinada, que he recibido una sentencia de muerte social. Quien me arruinó fuiste tú, papá. El duque Pisano no se haría responsable de ella. Después de que César la hubiera expuesto sin piedad y la hubiera abandonado, ningún hombre la desearía ya. Había sido criada para ser un objeto de deseo y por lo tanto, solo sabía vivir dependiendo del deseo de los demás. Toda la gloria que se le concedería sería algo que se le daría porque otros la deseaban. Lograr algo por sí misma no existía en el mundo de Isabella. Así, al mismo tiempo que terminó su vida como objeto del deseo de otros, de hombres, su mundo también terminó. Y quienes la habían criado así eran el cardenal de Mare y Lucrecia, quien ahora estaba muerta y libre de responsabilidades. Con todas las puertas de su vida cerradas, Isabella soltó el último hilo de autocontrol que había mantenido toda su vida y gritó con furia. «Te maldigo». El cardenal de Mare parecía entender y no entender lo que Isabella estaba diciendo. Estaba indeciso pero no podía captar el sentido exacto. Sin embargo, la ira por escuchar palabras tan impías de su joven hija era inmensa. Y sobre todo, no quería saber. El cardenal de Mare, digan lo que digan, no era objetivamente el hombre que más había invertido en su hija en San Carlo. Ingrata. Zas. El cardenal de Mare abofeteó a Isabella de nuevo. Isabella, que había temblado con desesperación después de la primera bofetada, no se quedó quieta después de la segunda. Levantó la voz ante su padre y gritó con furia. ¿Qué eres tú, papá, que me has dado, arruinaste mi vida y qué te hace tan bueno? El cardenal de Mare tembló de ira y gritó en voz alta. Tú eres una niña que no tiene remedio, ya no sirves para nada, ya que las cosas están así, vete a un convento. Un convento. El lugar más miserable al que podía ir la hija de una familia noble. El cardenal de Mare pronunció la palabra convento, y por un momento se estremeció ante el hecho de que esa palabra hubiera salido a la luz. Era el castigo más terrible que se le podía imponer a una hija en edad de casarse.
Si Lucrecia hubiera estado viva, se habría aferrado a los pies del cardenal y le habría suplicado desesperadamente que no le hiciera eso a su hija. Que no arruinara la vida de su hija, que no podía empujar a su hija a ese infierno en la tierra, el peor final para las jóvenes que habían nacido en esa noble familia y habían caminado con la cabeza en alto. Pero Isabella no era su madre. Era mucho más impetuosa que su madre, más altiva y tenía una mentalidad de todo o nada. Si no podía ser la mejor, preferiría morir. En ese momento, no le tenía miedo a nada en el mundo. ¿Crees que no iré si me lo pides? Escupitajo. Isabella escupió la sangre que tenía en la boca. Era un gesto más propio de una ramera callejera que de una joven de una familia noble. ¿Alguna vez me consideraste como tu hija? Isabella miró al cardenal de Mare con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué dijiste? No, alguna vez me has considerado como un ser humano. El cardenal de Mare no podía entender en absoluto lo que Isabella decía. Él realmente había hecho lo mejor que pudo. Había derramado todo lo que tenía sobre sus hijos. Simón, el huérfano de un pueblo pesquero, había invertido en Isabella 10, no 100 o 1000 veces más dinero de lo que el fraile del orfanato le había dado a él. Porque esa era la única forma de afecto entre padres e hijos que él podía imaginar. Es muy raro que alguien pueda dar a otros lo que nunca ha recibido. Tú me has tratado como a un caballo de carreras toda mi vida, y ahora vienes a exigirme que actúe como una persona. Isabella le gritó a su padre. Que me sacrifique por la familia, esta no es mi familia. Tú. La familia debía ser la familia de todos. Él pensó que sus hijos compartirían naturalmente este objetivo. Porque la familia era el único refugio que los cuidaría cuando tuvieran frío y hambre. La vida de alguien que no pertenece a una familia, como un huérfano, es realmente difícil. Padre, eres tan lamentable, esa gloriosa familia, no pudo dársela a su hijo y parece que se la va a tragar esa bastarda de pelo negro, ¿y me pides a mí que la defienda? Escupitajo. Isabella escupió de nuevo. Esta vez había menos sangre mezclada, y era un esputo espeso con ira y asco. Que la familia de Mare se muera. ¿Qué dijiste? Que esta familia se arruine. El cardenal de Mare tembló y levantó la mano de nuevo. Iba a darle la tercera bofetada. Pero Isabella ya no tenía intención de recibirla. Zumbido. La mano de su padre cortó el aire. Isabella echó el torso hacia atrás para esquivar la mano que la golpeaba. El cardenal de Mare, que había fallado el golpe, se tambaleó de forma vergonzosa. Esta insolente. Isabella, que había esquivado la mano del cardenal, lanzó una serie de maldiciones mezcladas con todo tipo de insultos. Esta familia de basura, la destruiré con mis propias manos, la quemaré. Los insultos que había perfeccionado fuera de los libros de texto mientras transcribían Historias de la ciudad de las damas, se desplegaron de forma deslumbrante. Principalmente eran insultos sobre lo tonto que era su padre y la terrible personalidad de Ariadne. El cardenal de Mare tembló mientras escuchaba las maldiciones de Isabella. Era una situación completamente incomprensible. La hija que había criado con tanto cariño como un tesoro en su seno, había provocado un escándalo tan terrible que toda la familia no podía levantar la cabeza en San Carlo. Ese acto era una puñalada traicionera en la espalda de la hermandad y la lealtad a la familia que él tanto había enfatizado. Y esa preciosa hija ni siquiera sabía lo que había hecho mal. Todo es por tu culpa, papá. El chillido de Isabella taladró los oídos del cardenal de Mare. Es horrible que sea tu hija. Cras. El cardenal no pudo soportarlo y empujó con fuerza el jarrón que estaba sobre el escritorio, haciéndolo caer. Isabella se sobresaltó por el sonido de la cerámica rompiéndose y se cayó por un momento. En parte fue porque se sintió amenazada por la creciente violencia de su padre, pero la otra mitad fue porque el sonido de la cerámica rompiéndose le pareció muy ominoso. Este sonido le recordó la cerámica que Leticia había tirado desde el balcón de Villa Sorotone. Era el sonido que anunciaba la apertura del telón de la ópera. Ahora el sonido de esta cerámica rompiéndose parecía una señal de que se abría el segundo acto. El problema era que esta segunda ópera no era la que Isabella había preparado. Isabella de Mare. El cardenal de Mare pronunció el nombre completo de Isabella con voz grave. Bien, si estás tan insatisfecha con el hecho de que eres mi hija.
Sacó un cuchillo de oficina del escritorio y cortó un mechón de su propio cabello, del tamaño de un dedo meñique. Su fino cabello blanco se cortó sin fuerza. Dejémoslo aquí. El cardenal arrojó el cabello cortado a la cara de Isabella. Isabella, que hasta hace un momento gritaba con vehemencia, recibió el cabello que su padre le arrojaba, con la boca cerrada. No eres hija de mi esposa legítima, así que no hay un certificado de nacimiento separado guardado en el archivo de la Santa Sede. Para ser exactos, su nombre no figuraba bajo el juramento matrimonial de sus padres. El cardenal de Mare no podía tener un juramento matrimonial, por lo que ni Isabella ni Hipólito podían figurar bajo él. Solo podían tener un certificado de nacimiento con su propio nombre, sin el nombre de sus padres. Vete al convento de San Ángelo. El convento de San Ángelo era un convento notorio situado en las afueras del norte de San Carlo. Todas las jóvenes de familias nobles que causaban problemas en la capital eran exiliadas a San Ángelo. Te quitaré el apellido y solo te dejaré el nombre, así que vete. El cardenal tiró de la cuerda. El mayordomo Niccolò, que estaba ansioso afuera escuchando la situación, y dos sirvientes debajo de él, entraron inmediatamente al estudio del cardenal. ¿Me llamó su eminencia? Lo escuchaste todo. El cardenal de Mare hizo un gesto con la barbilla hacia Isabella. Llévensela. Isabella, que intuyó su destino por las palabras de su padre, gritó como una bestia e intentó abalanzarse sobre el cardenal. Pero era demasiado frágil para convertirse en una bestia feroz y no tenía fuerza en sus extremidades. El mayordomo Niccolò y los sirvientes intervinieron de inmediato y detuvieron a Isabella. El mayordomo bloqueó a Isabella con su cuerpo, mientras los sirvientes la sujetaban por un brazo cada uno, inmovilizándola por completo. Isabella emitió un sonido horrible y se retorció por todo el cuerpo. ¡Ay, señorita, cálmese, cálmese! ¿Quién es señorita? La ira del cardenal de Mare llenó el estudio. A partir de hoy Isabella no tiene nada que ver con nuestra familia, no tengo intención de que se quede en la mansión ni un minuto más, así que súbanla a un carruaje ahora mismo y envíenla al convento de San Ángelo. ¡Ah! ¡Ah! Los forcejeos de Isabella se intensificaron aún más. Aunque sus brazos, fuertemente sujetos por los sirvientes, se amorataron de un color rojo oscuro, a ella no le importó. Te maldeciré, maldeciré a esta sucia familia. Haz todas las maldiciones que quieras fuera de mi techo. El cardenal espetó con ojos fríos. Sáquenla de aquí.